Buen día, estamos en el programa Vamos a Conversar. En esta ocasión y en el marco de una de las actividades de Flax Honduras, pues tenemos aquí a dos invitados especiales y vamos a empezar a presentarlos. Primero, un hombre de la casa, nuestro amigo el sociólogo Eugenio Sosa, y a su izquierda tenemos a Luis Fernando Maque Echeverría de Flaxo Guatemala, también sociólogo, politólogo, investigador de Flaxo Guatemala. Y bueno, aprovechando la visita de Fernando aquí, vamos a conversar. Y para iniciar esta conversación, vamos a empezar hablando, pues, de la democracia en la región. ¿Cómo vemos la democracia en la región? ¿Qué está sucediendo en la región centroamericana? Bueno, yo creo que Centroamérica y también Latinoamérica hubo un momento en que, después de los gobiernos militares, la transición, se valoró mucho el avance en los procesos electorales. Fueron calificadas de elecciones aceptadas por los contendientes, en general aceptadas también como limpias, sin fraudes, y también podríamos decir que significaban un avance. Esto yo creo que después de 3 décadas, prácticamente ya más, tenemos una ciudadanía y una sociedad con otras expectativas, otras demandas, y realmente la democracia empieza a presentar, digamos, algunas dificultades, porque también las sociedades se complejizan, las demandas ciudadanas también, y los mismos procesos electorales, aunque en general se consolidaron, también evidencian algunas dificultades y limitaciones. Hay que decir que hablar de democracia me parece que tendríamos que revisar también qué ha pasado con los estados, cuál es el papel de los estados, qué tanto el Estado de Derecho, el Estado democrático avanzó sustancialmente. Yo creo que ahí hay déficit también de parte del sistema de partidos. No necesariamente hay consolidaciones partidarias en todos los países de la región centroamericana. Yo creo que los partidos siguen siendo uno de los actores pues ampliamente relevantes en los procesos democráticos. Yo creo que, como entrada, estos son algunos elementos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias antes que nada por este espacio, por la invitación. Yo creo que en general, como dice Eugenio, la región centroamericana no se escapa de una tendencia a nivel mundial, que es básicamente la crisis marcada de la democracia. Ya desde hace más de 20 años, un politólogo italiano, Norberto Bobbio, había dicho que la democracia genera demasiadas expectativas, y la democracia electoral, que es la forma realmente en que se llega justamente a esas expectativas, tiene muchas deficiencias, empezando justamente porque en todos lados los partidos políticos le quedan demasiado grandes las expectativas de la ciudadanía. Los partidos siempre son muy cortos al traducir las expectativas de la ciudadanía, pero en nuestros países, en América Latina, en Centroamérica particularmente, esos partidos, si ya de por sí los partidos no cumplen las expectativas en todas partes del mundo, en Centroamérica, particularmente en Guatemala y Honduras, por ejemplo, son partidos que parecen que están de espaldas a la sociedad, que son ciegos y sordos a las demandas ciudadanas y por lo tanto establecen una suerte como de élite aislada de la sociedad. Eso obviamente ha entrado en crisis en estos últimos años, y especialmente con la muy baja legitimidad que todas las encuestas y estudios de realidad demuestran, donde la ciudadanía realmente exige un cambio sustancial de los partidos políticos y de los políticos, pero parece que los políticos y los partidos no han entendido ese mensaje. Bueno, y en este sentido podemos hablar justamente de estas crisis. En estos 6 años hemos vivido 2 crisis contundentes, digamos, en la región, y pues, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido? ¿Cuál sería la visión con respecto a estas crisis presidenciales y del sistema político, digamos, en general, en el caso específico Honduras y Guatemala? Bueno, yo creo, con lo que plantea Luis Fernando, yo creo que voy a hablar justo de las promesas incumplidas de la democracia, ¿no?, que tiene que ver con todos estos elementos. Pues yo creo que estas crisis tienen que ver con las dificultades también de los partidos y de la democracia, ¿no? Digamos que, me imagino que te referís a todas las movilizaciones, el contexto en que se dan los procesos electorales. En el caso de Guatemala, que es el proceso electoral más reciente, Luis podrá ahondar más, yo creo que efectivamente se da un contexto diferente al que se habían dado esos procesos electorales, con una ciudadanía movilizada. Hay gente que está debatiendo cuál fue el impacto de esa ciudadanía movilizada en las elecciones, qué tanto fue un avance, qué tanto no pudo avanzarse, habían posibilidades de más, pero en todo caso una ciudadanía en las calles impugnando actos de corrupción.
que efectivamente luego llevó incluso a estar presos digamos, a las figuras más importantes del nivel presidencial, como la vicepresidenta y el caso también del presidente, ¿no? Y en el caso de Honduras, aunque no hemos estado en elecciones, recordemos que venimos de unas elecciones de 2013, donde todavía hasta hoy dos de los principales partidos opositores todavía no aceptan formalmente que hubo un triunfador, ¿no? De alguna manera hay una impugnación casi permanente, a pesar de que están en el juego, porque no pueden dejar de estar en el juego, digamos, político. Y desde la ciudadanía, en el caso hondureño hay como un 50%, según varias encuestas, que considera que fueron procesos electorales del 2013 fraudulentos. O sea que de alguna manera eso dificulta el proceso de legitimidad. Y yo creo que, bueno, estas crisis tienen que ver con dos factores, con los mismos partidos que son de los que más desconfianza generan en términos de las consultas a la ciudadanía dentro de todo el sistema político, y también con problemas de funcionamiento del mismo Estado que yo creo que no están divorciados, ¿no? Bueno, en general creo yo, realmente para entender un poco lo que ha pasado en Guatemala y Honduras en los últimos años, como tú dices, justamente 2 crisis en menos de 6 años, creo que lo que hay que entender justamente es que América Latina es una región que, a pesar de que es democrática formalmente desde hace muchos años, tiene una tendencia muy fuerte al autoritarismo, lo que justamente algunos hablan obviamente de regímenes híbridos, que son formalmente democráticos o O'Donnell llamaba de democracias delegativas, que básicamente tienen todo el andamiaje legal, institucional, democrático, pero tienen profundas carencias institucionales que tienden a la dominación de un solo partido o de un solo modelo. Eso es lo que está entrando en crisis, obviamente, porque esas movilizaciones que bien decía Eugenio, justamente lo que están demandando es más democratización, más participación ciudadana, que las decisiones de los presidentes y de los partidos políticos tengan mayor acceso realmente al clamor popular y no solo a los de un sector, porque tradicionalmente nuestros países han sido gobernados desde un sector muy elitista y obviamente excluyendo al resto de la población de manera muy radical. Ese modelo, diríamos, autocrático o semidemocrático, presidencialista autoritario, creo que es lo que está entrando en crisis. Hay una demanda por mayor profundización, lo que algunos dicen justamente democratizar la democracia, que parece un contrasentido, pero realmente es lo que está muy presente realmente en nuestras latitudes. Bueno, y hablamos también de una crisis, en el caso específico, de una triada muy interesante, justamente este abanderamiento de corrupción, transparencia, gobernabilidad. Vemos movimientos sociales en las calles, movilizaciones, que justamente piden el cese o mayor transparencia, y en este sentido, pues de 2009 a 2015, ¿qué vemos? ¿Cómo está funcionando estas movilizaciones? ¿Qué está sucediendo con estas movilizaciones? Bueno, yo creo que ahí hay el caso del 2009, la crisis del 2009, que efectivamente se dieron las elecciones prácticamente en un contexto de golpe de Estado. Era un tipo de movilización que se ubicaba en una lógica de una crisis por una ruptura constitucional venida desde arriba y realmente con un gran consenso de ruptura de todo el sistema legal. Yo creo que ese es un tema. Yo no sé, en caso de Guatemala, tal vez Fernando nos comenta, pero yo entiendo que una de las cosas que alaban algunas personas que yo he escuchado haciendo algunos análisis es que de alguna manera el proceso lo dieron en el marco de un respeto a cierto andamiaje jurídico constitucional que también presenta problemas, pero de alguna manera se valora como importante, ¿no? en caso de la salida de Guatemala. Algunas personas políticos también miraban esa situación en Guatemala y la alababan de la posibilidad de que funcionara ese sistema jurídico legal. Y a veces dicen algo que yo tengo algunas reservas y dudas, que dicen, bueno, esto nos demuestra que en Guatemala funciona la institucionalidad. Y yo ahí más bien tendría mis reservas como de ser tan categórico que allí funciona la institucionalidad, porque lo que quieren plantear es la diferencia de acá de 2009, que la institucionalidad no funcionó, porque no pudo establecer ningún proceso de diálogo, ni de acuerdo, ni aún en el marco de la Constitución y de la ley para llevar a un presidente a juicio político si es que lo merecía o no, pero no hubieron esos instrumentos, ¿no?
Por eso que en el caso nuestro hasta ahora tenemos, formalmente está el juicio político en las constituciones, ¿no? Entonces, yo no sé si de ahí podríamos plantearnos como una interrogante. La tendencia parece que estas crisis pueden repetirse, ¿no? Parece que eso es un elemento. Y el otro, ¿cómo son las salidas a estas crisis, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje de estos dos contextos? De hecho, a mí me gustaría que nos retrotraigamos entonces. Vámonos todavía antes del 2009 y vámonos al caso Rosenberg. Una crisis presidencial bastante marcada. Posteriormente, toda la cuestión con Valdetti ya como personaje, con la exesposa o la exesposa del expresidente Álvaro Colón. Y bueno, todo este conflicto y esta nebulosa que se marcó con el caso Rosenberg, que parecía el preámbulo, justamente como lo dicen algunos informes, de estas democracias en riesgo. Pero después el zarpazo se da en Honduras, sucede el golpe de Estado en Honduras y el sistema se regenera, digamos, en Guatemala, se mantiene estable hasta llegar, pues, lo que sucedió recientemente con el caso Otto Pérez. Ahí nos podemos retrotraer hasta el 93 con la primera crisis presidencial, digamos, de la transición, con el caso de Serrano Elías. ¿Cómo podríamos engarzar, digamos, una explicación de estas democracias en riesgo en ese marco? Bueno, en primer lugar, realmente tratar de reflexionar sobre lo que dice Eugenio. ¿Será que la institucionalidad funciona? Porque si somos democracias, obviamente, supuestamente la democracia debe permitir el mayor juego, diríamos, o la mayor participación de las voces y la integrarla realmente para que los gobiernos sean realmente representativos. Ese esquema no funciona en América Latina, especialmente en Centroamérica. Creo que eso fue lo que empezó a entrar en crisis en Guatemala en el 93 justamente y después en los sucesivos años que tú mencionas. Ahí hay un elemento importante realmente en democracias consolidadas. Las manifestaciones, la plaza, son un recurso muy esporádico y muy excepcional. No es el recurso por excelencia. Eso fue lo que cambió en Guatemala en este año. Porque Rosenberg, obviamente, el caso Rosenberg, hubo unas cuantas movilizaciones, pero no tuvieron ni el alcance ni la persistencia de la que tuvieron este año. Quizás el elemento distintivo realmente de este año fue que la movilización se canalizó particularmente, diríamos, en la plaza, porque los canales institucionales no funcionan. Los partidos políticos, los grupos de presión siempre se veían como demasiado tirados hacia un lado. Entonces realmente la plaza fue un lugar multidimensional, multiclasista, muy variado realmente, en el cual la gente tuvo un canal por primera vez en muchos años de manifestación. Eso es también lo que hace complicado realmente replicar el modelo Guatemala y también la sostenibilidad de lo que ocurrió este año, porque la mayor parte de las personas que llegaban a la plaza no eran de una sola organización ni tampoco tenían una figura emblemática a cual seguir. Era expresión de muchas voces, los carteles decían diferentes cosas y además muchas veces la gente llegaba por diferentes convocatorias, casi todas basadas en redes sociales. Esa manifestación de la plaza que no tiene una conducción, no tiene un actor dominante, no tiene un liderazgo y está básicamente convocado por jóvenes en redes sociales, creo que fue lo novedoso de este año. Pero justamente esa composición multiclasista y sin una dirección clara es lo que todo el mundo piensa, bueno, y aquí, ¿cómo le vamos a hacer para retomar las lecciones de la plaza? Porque la plaza sin un andamiaje institucional, sin un anclaje con actores políticos o sociales que trabajen más de largo plazo, pues obviamente va a pasar nada más como una cuestión anecdótica, y eso es lo que no queremos que suceda. Y en ese sentido, ¿cómo vemos la influencia de la indignación guatemalteca en Honduras? Bueno, yo creo que en los nuevos procesos políticos y de los movimientos sociales, las fronteras son menos, digamos, estables en el sentido de que son procesos meramente de países. De hecho, yo creo que ahí hubo un proceso casi simultáneo en algún momento cuando estaban bajando las movilizaciones en Guatemala, aquí estaba en auge, después a la inversa. Yo creo que fueron bastante similares. Las características que menciona Fernando pueden ser totalmente válidas incluso para un análisis comparativo con el caso de las movilizaciones en Honduras, que fueron también masivas, probablemente asombraron a la misma sociedad y tenían esas características. Bueno, las redes sociales no eran las únicas, pero tenían un papel central para la convocatoria y digamos que ahí quedó totalmente rota aquella idea de la posibilidad de estas convocatorias a partir de clivajes sindicales o ligas campesinas, aunque pudieran estar ahí, tenía estas características de ser convocantes por los jóvenes en las redes y un fenómeno, aunque no único, porque sí se expandió en el país, pero digamos con mucha predominancia urbana, ¿no? Ese es un elemento.
Yo creo que esto da cuenta de que son movilizaciones cuestionando la democracia, pero en el fondo cuestionan todo tipo de institucionalidad vertical. Y en ese caso, incluso la organización estilo sindicato, donde hay una verticalidad. Antes recordemos que los movimientos surgían de congresos que acordaban tomarse, y eso prácticamente pareciera que hoy por hoy eso no es posible, que eso desapareció por todo el debilitamiento de esto que se llama, entre comillas, viejos actores, ¿no? Pero la pregunta que está de fondo ahí, cuando se discute sobre todo en perspectiva de proyecto político, es cuál es el impacto y sostenibilidad de estas multitudes lanzadas en las calles. No cabe duda que tienen algún tipo de, sobre todo si hay procesos electorales en curso, yo creo que impactan procesos electorales. No sé, Luis, pero uno viendo esas movilizaciones, uno se imagina que el resultado electoral sin esas movilizaciones hubiera sido otro. No sé, digo, como una contrafáctica, una pregunta, ¿no? Porque eso fue lo que pasó. Y acá, luego, cuando aquí intentaron ir a otro tipo de acciones colectivas, que no eran movilizaciones, sino más paros o procesos más disruptivos, pareciera que las redes ahí llegaron a un límite, porque es un nivel organizativo que las redes no resuelven. Y el cara a cara organizativo y de trabajo de organización, parece que siempre, si un movimiento quiere tener otro tipo de acción que desborde ese tipo de movilización ciudadana en la plaza o en la calle, creo que ya coloca otros procesos organizativos. También, no sé, un poco para ver si Luis Arteaga nos comenta, lo que plantean tal vez alguna gente que se posiciona desde un planteamiento ideológico de izquierda, es que estos actores llamados de izquierda se sintieron en el vacío de la posibilidad de organizar una alternativa, ¿no? O a dónde lanzar su voto o su orientación. Entiendo que ahí habían campañas de abstención y eso también, ¿no? Porque a la ciudadanía hondureña le interesa mucho el proceso guatemalteco, ¿no? Bueno, de hecho, la lectura de qué fue lo que pasó y las valoraciones de qué fue lo que realmente pudo ocurrir en Guatemala todavía son muy variadas. Como tú dices, la izquierda, muchos movimientos de izquierda en una primera instancia se distanciaron de las movilizaciones de la plaza porque se sentían realmente como que esta movilización era demasiado clase mediera, le llamaban, y por lo tanto realmente, y además sin una conducción ideológica fuerte, por lo tanto hubo un primer rechazo realmente, cuando incluso empezaron a hablar de la primavera democrática en Guatemala, ellos se sintieron ofendidos porque decían, los movimientos sociales hemos estado movilizándonos durante muchos años y esas movilizaciones parece que no cuentan. La gran diferencia es el grado y la composición realmente que tienen estas movilizaciones. Por supuesto siempre ha habido movilización en Guatemala, pero muy limitada a estos grupos y además con una diríamos con un alcance mucho menor. Esa es la diferencia. Y en cuanto a lo que tú me preguntas, bueno, ahí básicamente hay diferentes lecturas justamente sobre la plaza y qué significó realmente para el tema electoral, porque hubo un llamado justamente desde la plaza, por ejemplo, a ciertos elementos, descalificando partidos políticos, llamando a la abstención, llamando a una serie de medidas justamente que lo que trataban de hacer era una suerte como de reflexión sobre que las elecciones no resolvían ningún problema. Y eso es lo que uno puede ver cuando uno analiza las elecciones y qué fue lo que pasó. Ahí hay un quiebre entre lo que pasó a nivel electoral y lo que se manifestaba en la plaza, que creo que habría que platicarlo con mayor detenimiento, pero en alguna medida como que las movilizaciones, y eso lo planteó un analista de mucho nivel en Guatemala, como que las movilizaciones generaron una expectativa demasiado alta y cuando despertamos al día siguiente de las elecciones, esas expectativas habían caído muy bajo. Más bien, la persona que llegó a la presidencia de la República de Guatemala, por supuesto creo que si no hubiera sido esta crisis no hubiera llegado, es el personaje que nadie jamás en su vida se hubiera imaginado que iba a llegar, con retos muy fuertes obviamente también. Lo que algunos llaman el fenómeno del recién llegado o el outsider, el que viene de afuera, a un personaje que no era identificado realmente con el ámbito político electoral, que no tenía mucho arraigo, y si ustedes me hubieran dicho hace un año, mire, el señor va a ganar la presidencia, se los juro, nadie se lo hubiera creído. Entonces todavía hay que valorar realmente cómo después de la movilización tenemos ese resultado. Bueno, vamos a una pausa, pero sigan con nosotros. Vamos a profundizar un poquito más en la movilización ciudadana del caso guatemalteco, el caso hondureño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos.
el 2015 los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Regresamos de esta pausa, seguimos aquí con nuestros especialistas. Tenemos a Eugenio Sosa, sociólogo hondureño, y tenemos a nuestro invitado de Guatemala, el doctor Luis Fernando Mac, que viene de Flaxo, Guatemala, pues en el marco del Diplomado de Ciencia y Teoría Política Contemporánea que está desarrollando Flaxo Honduras aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, vamos a profundizar justamente con lo que nos quedamos. ¿Qué sucedió durante? Ya empezamos a hablar de los antecedentes. ¿Y qué pasa ahora, post-elecciones? ¿Qué se viene? Bueno, de hecho, como habíamos hablado justamente en el primer bloque, Guatemala vivió una crisis institucional muy fuerte este año, muy marcada por la movilización. Y durante todos los meses electorales, la plaza ocupó el lugar principal. Estas elecciones fueron completamente atípicas con respecto a todos los procesos electorales desde el 85 para acá. Se vivieron de una manera muy descolorida, la mayoría de la gente no se metió en el ambiente electoral. Las calles, de hecho, no estaban tapizadas, ni tampoco el tema electoral era el principal. Y por lo tanto, creo que hasta el último semana o semana y media antes de las elecciones, todo el mundo se metió en las elecciones. Había un candidato fuerte, que era Manuel Valdizón, del partido líder, que supuestamente en Guatemala hay un mito que se le dice, se llamaba el Le Toca. El candidato que había quedado en segundo lugar en una elección anterior siempre ganaba, desde el 85 para acá siempre había pasado eso, siempre ganaba en la siguiente elección. Entonces, básicamente era Le Toca. Entonces, Manuel Valdizón empezó este año con su estribillo, le toca básicamente. Entonces, empezó a generalizarse un no le toca. Entonces, entre el le toca y no le toca, Manuel Valdizón estuvo en el centro de la discusión todo el año. La gran sorpresa fue que en la primera vuelta electoral, Manuel Valdizón quedó fuera de la contienda. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Realmente creo que el desgaste, además creo que la actitud prepotente, abusiva y creo yo, Manuel Valdizón, dicen algunos politólogos, hizo el manual de la muerte rápida realmente. En menos de 3 meses perdió más de la mitad de su electorado. Creo que fueron sus errores realmente, pero también la conciencia ciudadana. Uno de los elementos que empezó a desarrollarse en la plaza fue que uno de los elementos fundamentales de la crisis era el elevado monto de campaña que los partidos políticos gastan. Acción Ciudadana y otras instituciones en Guatemala han demostrado que Guatemala es una de las democracias más caras de la región, donde se gasta más dinero y el Tribunal Supremo Electoral tiene muy poca capacidad de auditar ese dinero. Y lo que se pretendía decir era que las redes criminales que después cooptaron al Estado de Guatemala venían justamente del pago de la deuda electoral. Y Manuel Valdizón era por mucho el candidato que más había gastado, unas cantidades exorbitantes de dinero que había gastado, y el candidato jamás explicó ni de dónde lo había sacado ni tampoco cómo lo iba a pagar. Por lo tanto, la ciudadanía empezó a darse cuenta que este personaje tenía, pues obviamente era un personaje oscuro, algunos incluso lo ligan a redes criminales, y por lo tanto creo que por ahí empezó su crisis. A mí me gustaría que profundizáramos un poquito más en esto, precisamente por el interés manifiesto en Honduras de introducir reformas electorales. ¿Qué hacemos en este caso con la primera vuelta, segunda vuelta? ¿Es positiva? ¿Cómo ha funcionado en Guatemala durante los últimos años? Bueno, de hecho la primera vuelta y la segunda vuelta fueron como una fuente también de desencanto realmente. Todo el mundo dice, justamente como decía, que resultó ganador alguien que jamás imaginábamos, pero haciendo una conciencia realmente sobre la primera y la segunda vuelta electoral, lo que algunos decíamos es que la mayor parte de los candidatos no respondían a las demandas ciudadanas, porque los partidos han hecho muy mal trabajo realmente. No han hecho ese papel justamente de generar figuras que tengan una cierta representatividad y una cierta confianza ciudadana. Por lo tanto, por eso es que surgió ese movimiento tratando de darle validez al voto nulo. Tratando de decir, bueno, una opción en una democracia también debería ser no voto por ninguno. Lo malo es que las estadísticas demuestran que ese voto fue muy minoritario. No creció, más bien disminuyó en la primera vuelta y en la segunda se mantuvo más o menos similar a la de los años anteriores. Así que ese llamado de conciencia creo que no pegó. Todavía la gente sigue atada a figuras. Muy bien. Y bueno, en el caso
específico de la segunda vuelta? Tenemos a Sandra Torres y Jimmy. El problema de Sandra Torres, lo que hubo, diríamos, la crisis de este año fue básicamente una crisis partidocracia, se le podría llamar, en donde los ciudadanos identificaron que el problema fundamental eran los partidos políticos y los partidos eran parte integral del problema. Por lo tanto, Sandra Torres viene diríamos, de una clase política muy arraigada en Guatemala y además con el agravante que ella fue la esposa del presidente del 2008 al 2012. Pero, obviamente, su figura como esposa del presidente realmente fue falsa. Ella fue realmente, muchos la identificaban como la presidenta en funciones. Tenía más peso y más figura que el mismo presidente Colón. Por lo tanto, todo el mundo decía, pero ¿y ella qué nos está hablando si básicamente ella tuvo oportunidad de cambiar el país y no lo hizo? Así que creo que en alguna medida, tanto el voto digamos, de Valdizón, que se le perdió, como el voto que no llegó, que no logró captar Sandra Torres, muchos lo identifican como un voto de castigo. O lo que algunos llaman un voto espuma, diríamos un voto que es espurio, porque en la práctica las personas andan buscando a quién se lo deposita, y básicamente con la lógica el menos peor. Si estos son muy malos, Sandra Torres como Manuel Valdizón, votamos por el que sabemos que no es bueno, pero que es menos peor que los otros dos. Y esa era la figura de Jimmy Morales. Un candidato que venía, diríamos, de ser actor de comedia, era muy reconocido, como para que tú veas realmente lo que decía alguna gente. Bueno, tal vez Jimmy Morales no sabe mucho de política, pero al menos nos hace reír. Y con ese argumento, que viene de afuera, que no ha tenido oportunidad, que tiene las manos limpias, de hecho la campaña de Jimmy Morales se centra en un lema que dice ni corrupto ni ladrón, que encaja perfectamente en las movilizaciones buscando transparencia y en contra de la corrupción. Por lo tanto, la configuración de factores da a Jimmy Morales un triunfo arrasador en las elecciones de la segunda vuelta. Y los analistas no pensaban que iba a ganar con tanto arraigo. Pero realmente los datos son impresionantes. 2 de cada 3 guatemaltecos votaron a favor de Jimmy. Impresionante. ¿Qué podemos aprender en ese sentido de la experiencia guatemalteca? Bueno, yo creo que ahí hay varios elementos, ¿no? El primero es que, digamos que y esto no solo es un aprendizaje de Guatemala, sino de toda la región, cuando la institucionalidad se bloquea en la relación y las demandas de la ciudadanía, lo que queda son las calles y las plazas, ¿no? Y o sea, eso pasado acá, ha pasado acá, pasó en Guatemala y en varios elementos. El gran problema es que yo miraría, y me parece que sigue ahí, es que cuando se va la solución siempre aparecen obviamente las válvulas de escape, los procesos electorales siempre terminan convirtiéndose en la lógica dominante, lo cual es normal por una serie de factores de cómo funciona la sociedad, la política y las instituciones. Pero la pregunta que uno tiene aquí, escuchando a Luis Fernando, es que la pregunta es si esa válvula de escape va a ser capaz de recoger todo lo que estaba en la plaza como demanda ciudadana y darle algún nivel de canalización. Porque si eso, lo más seguro es que ahí hay mucha limitación, mucha dificultad. Si eso no pasa, el hecho de que la plaza esté de nuevo vacía no quiere decir que no puede volver eso cíclicamente en poco tiempo. Eso. Es decir, la pregunta es, 4 años también en Guatemala va por delante, ¿en qué momento se puede presentar otra crisis? Yo creo que, y eso también lo tenemos que traer a Honduras, ¿no? Si el hecho que haya bajado todo el tema de las movilizaciones en las calles, cuando uno pregunta, hace poco con unos colegas hicimos una encuesta, y hay un 70% que está diciendo que necesitamos la CICI parecido a Guatemala, porque hay una especie de encanto con la Comisión contra la Impunidad en la ciudadanía hondureña, que tal vez en algún momento tal vez tienes un comentario. Y 2, el elemento de que quieren juicio político, ¿no? O sea, hay una ciudadanía que quiere un juicio político porque considera que los funcionarios llegaron a un nivel de contaminación, de colusión con sectores ilícitos, ya no solo narcotráficos, sino bandas de corrupción, y que bueno, hay que rendir cuentas ahí, no se está haciendo. Ese me parece que es un factor. Y 2, esta desconexión que a veces no la logra el Estado con la ciudadanía, o por qué una ciudadanía buscando por dónde votar. Yo diría que es parte de la crisis partidaria. Entonces uno puede interpretar esto también del voto espuma como el voto antipartido, el voto antipartidocracia, ¿no? Claro, en Honduras los partidos, a pesar de todo el recambio que está en reconfiguración, digamos o no, aún los partidos tradicionales siguen teniendo un arraigo que es con lo que ellos han jugado, ¿no? Nosotros somos de los partidos más arraigados de Centroamérica, bien dicho,
Ahora hay otros partidos que tienen el desafío de sobrevivir a una segunda ronda electoral, pero la pregunta es que eso se ha venido erosionando y cada vez más está más erosionado lo que tal vez se llama la vinculación o fidelidad partidaria, ¿no? Esos ciudadanos de la década 70, 80 que decían, soy de este partido, y casi era un acto de fe, de identificación, ¿no? Y de permanencia. En Honduras eso fue muy fuerte. Un historiador en algún momento dijo, en Honduras cuesta ver flamear la bandera nacional, pero uno encuentra siempre la bandera del Partido Nacional o del Partido Liberal en las diferentes comunidades. Y uno puede ir por cada comunidad diciendo si sea de un partido o de otro. Eso ya, de alguna manera, se ha reconfigurado. Entonces me parece que ahí está el elemento. Cómo transitar de la democracia que se demanda en las plazas a institucionalizarla, pero de verdad, en términos reales, de canalizar estas demandas ciudadanas. Y el gran desafío es si realmente hay posibilidades de consolidación de sistemas de partidos, o vamos a funcionar, o hay una tendencia a funcionar lo que se llama meros listados electorales, que es lo que llaman algunos, ¿no? Que dicen, bueno, al final algunos no son partidos, ¿no? Sino que son candidaturas lanzadas para el momento, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? No hay mayor, digamos, sostenibilidad y consolidación. Eso, aunque hay diferencias, digo que es un elemento que no debería dejar percibido las élites políticas partidarias de Honduras, y que realmente están viendo que esto se está moviendo así en la región, ¿no? Y bueno, y el otro tema que preguntabas, que me fue a la segunda vuelta, yo diría que eso de alguna manera está muy conectado con esas demandas ciudadanas y también con el sistema de partidos. Hay una pregunta en la ciencia política que determina qué, el sistema de partidos al sistema electoral, o el sistema electoral. Lo que pareciera es que el sistema electoral se mueve conforme funciona el sistema de partidos, que es difícil que a la inversa se dé, ¿no? Que va a haber un sistema electoral que va a cambiar todo el sistema de partidos, porque justo los sistemas electorales nacen de los acuerdos y pactos de esos sistemas de partidos. Me parece que ahí, porque nosotros tarde o temprano, si no se hacen reformas, seguirá la discusión de la segunda vuelta, acá como una pregunta de opción, ¿no? Y me parece interesante y justamente profundizar, aprovechando que tenemos aquí la experiencia guatemalteca, justamente en esa salida institucional de la crisis. O sea, el juicio político en la región es la norma, ya podríamos hablar de una norma, ahora que está incluido también dentro de la Constitución hondureña. Los parlamentos son monocamerales, los congresos monocamerales, y el juicio político en la mayor parte de los países centroamericanos es un juicio político en dos tiempos. Una primera etapa, que es la política, donde se decide si se enjuicia o no, y la segunda parte, que es judicial. ¿Qué ha aprendido Guatemala, digamos, en estas dos crisis que han salido por esta vía? Bueno, es un poco difícil de valorarlo con tan poco tiempo, pero aquí Eugenio mencionó un elemento que no habíamos mencionado mucho en la primera parte, pero que es fundamental para explicar la crisis, o más bien el detonante de la crisis, que es el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De hecho, si no hubiera estado ese papel, diríamos, o esa institución más bien, creo que la crisis no hubiera estallado en alguna medida. Todo empezó justamente, recordemos, el 16 de abril de este año, justamente cuando la CICIG presenta justamente una acusación en contra de del que en ese entonces era el brazo derecho de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Por la cercanía, porque siempre había sido, diríamos, un personaje muy cercano a la vicepresidenta, todo el mundo empezó a ver los ojos en Roxana Valdetti, la vicepresidenta, y en el presidente. Y después se confirmó todas las posiciones, que los dos estaban involucrados en redes de narcotráfico, de corrupción. Eso justamente fue lo que le dio la conciencia. La ciudadanía guatemalteca hace muchos años creo que ya sabía el grado de corrupción, pero nunca se había imaginado que escalara tanto. Por lo tanto, la manifestación realmente a partir de eso justamente fue una conciencia de lo que ya la comisión había demostrado, que la corrupción estaba instalada en los más altos círculos del poder guatemalteco. Pero lo que hay que preguntarse aquí, si no hubiera existido la CICIG, ¿será que hubiera existido esta crisis? Yo creo que no. Jamás, a pesar de que existen mecanismos institucionales para dar el juicio político, no creo que hubieran funcionado en el caso de Guatemala. Porque después de estas redes se demostró que tienen viejo arraigo. Son más viejas, diríamos incluso, que acá alcanza a prácticamente todos los gobiernos desde la transición para acá. Por lo tanto, si hasta ahora funcionan, hay que explicarlo realmente a partir del funcionamiento de la CICIG como primer punto. El segundo punto es algo que mencionó también Eugenio, la diferencia fundamental entre Guatemala y Honduras.
¿Por qué la plaza fue tan importante en Guatemala? Porque Guatemala nunca ha tenido un sistema de partidos, diríamos, político fuerte. Desde el 85 para acá nosotros hemos tenido más de 100 partidos políticos que han aparecido, nacido y muerto realmente en una etapa muy corta. De hecho, Líder como partido político tenía 3 años de vida, cuando surge realmente como un partido con opción de ganar. Y en Guatemala esa es la lógica: mientras más joven, más posibilidad tienen de ganar; mientras más viejo, más posibilidades de desaparecer, contradiciendo todo lo que dice la ciencia política en todas partes del mundo, donde la ciencia política dice que los partidos con más arraigo son aquellos que tienen más edad. En Guatemala es al contrario, lo que demuestra justamente el grado de precariedad con la que se manejan los partidos políticos. Realmente desde la ciencia política el esquema partidario te demuestra que no existen partidos reales. Por lo tanto, una democracia sin partidos, sin ciudadanía también, porque los partidos no logran canalizar a la ciudadanía, pues fue lo que entró en crisis este año, justamente la ciudadanía demandándole a los partidos que su papel serio, que dejen de ser realmente esos canales o vehículos electorales nada más. Alguien lo llamó realmente como pañuelos desechables que se usan y se tiran, por esos que desaparecen. Pero el problema es que atrás de esos, diríamos, siglas están las mismas personas. Y ese era como el gran fraude que teníamos en Guatemala. La demanda ahora es que eso cambie. No sé cómo lo vamos a cambiar, pero ese es un poco lo que entró en crisis. Sí, no, yo creo que el tema en las últimas décadas a nivel mundial, ¿no? El tema de los partidos y la crisis de la política y todavía que esta vez la crisis de la representación pasa por este problema entre ciudadanía y instrumentos partidarios. O sea, en Guatemala en algún momento se decía que era un cementerio de partidos, porque efectivamente la cantidad que mencionas en cuanto de 2 décadas, 3 décadas, es impresionante, ¿verdad? Entonces ahí se está pasando. Pero el llamado de atención que hago es que esta situación, que los partidos aquí obviamente tenemos un sistema mucho más longevo, no deben creer que eso va para siempre, si no hay una relación realmente capaz de relacionar con la ciudadanía. Entonces, claro, las multitudes, como le llaman algunos, a veces en discusión si son movimientos sociales o no, estas multitudes en la calle, pues a veces logran enjuiciar y hasta tumbar presidentes. Lo que les cuesta más, parece, es producir realmente nuevas organizaciones políticas o nuevos presidentes que realmente tengan un nuevo y renovado compromiso con el país, con la ciudadanía y todo. Entonces, el dinero, me parece también, Luis, que el dinero entonces, en tanto de todas estas dificultades que ha penetrado partidos viejos, pero también mucho más nuevos, las posibilidades de que de dinero ilícito también se permean más fácilmente, porque se supone que una familia de una larga tradición política podría cuidar más, tendría más que cuidar un partido de estos que esta posibilidad, aunque eso ya ha penetrado también en instituciones pues aparentemente establecidas, pero el dinero y la corrupción y todo esto en la política son cosas que se debería también discutir. Y yo quisiera introducir un tema con las leyes electorales. A mí me parece que muchos de los delitos electorales que están planteados en nuestras leyes son de los clásicos delitos y fraudes electorales. En Honduras, a partir de la elección 2013, se discute mucho, y también, viendo el caso de México, la venta y compra de votos. No sé si esto también se está discutiendo en Guatemala, pero debería parecer que la ley normalmente no dice nada. Que hay un ciudadano, que llegue un político y le dé 100 quetzales o 200 lempiras, más o menos, 300 o 500, y destinar gente a este proceso de la transacción mercantil del voto, ¿no? Bueno, para seguir un poco con lo que tú mencionas, yo me acuerdo muy bien que la primera investigación que hice cuando llegué a Flaxo en el año 2007, yo entrevisté a diferentes personajes políticos. Yo me acuerdo muy bien de uno, que no digo obviamente por razones obvias quién fue, pero un personaje político que me dijo, miren, no hay que ser ingenuos, me dijo. Los partidos políticos, todo el mundo diría que para formar un partido político hay que hacer organización, que hay que tener, diríamos, ideología, un montón de cosas, que diría la teoría. No, olvídense eso, dijo. Para formar un partido político en Guatemala solo se necesitan 3 cosas. Dinero, dinero y dinero. De hecho, la relación entre el dinero y la política es uno de los elementos más importantes que también terminan de explicar la crisis en Guatemala, como ya lo dije, ¿no? Básicamente porque la ley electoral tiene controles muy permisivos sobre la política, sobre el control del dinero en la política. Por lo tanto, sabemos que nuestros países realmente son países de puente y de paso realmente de narcotráfico. El crimen organizado estaba penetrando directamente en las estructuras del poder en Guatemala. A ese paso íbamos a llegar a ser un narcoestado, un estado completamente fallido. Creo que por eso justamente es que
aprovechando que existía un organismo internacional que tenía cierto peso, como el CICIG, y aprovechando que estaba justamente un magistrado o ex magistrado colombiano, justamente Iván Velázquez, que se aprovechó realmente tratar de establecer un combate a la impunidad, que en este caso se identificó como la corrupción, porque al final de cuentas la CICIG, el modelo CICIG primero era para combatir los cuerpos ilegales. Después se dio cuenta la CICIG que los cuerpos ilegales se habían convertido en cuerpos de corrupción. Por eso es que ahora mutan justamente a perseguir la corrupción, porque es el auténtico cáncer que empezó a corroer todas las entrañas del Estado. Lo que Inside Crime llama el Estado mafioso. Empezamos a ser justamente un Estado mafioso. Ya no un Estado realmente que es penetrado por las redes criminales, sino que es el Estado el que comete los ilícitos. Entonces eso ya era demasiado peligroso. Y obviamente nosotros, no hay que olvidarse obviamente que somos el patio trasero de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos se podía permitir el lujo de de países tan cercanos, obviamente que fracasaran. Creo que eso también es el otro elemento que hay que tomar muy en cuenta. El embajador que tenemos en Guatemala actualmente es como sacado de la época de los 50, con un protagonismo demasiado grande, inaugurando escuelas, tomando conferencias de prensa con el presidente de la República. Todo el mundo le llama al presidente en funciones, justamente, con un papel demasiado, diríamos, activo en la política, algo que es inusual en un diplomático. Así que entre la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Embajada de Estados Unidos, pues cruzaron justamente a la clase política y eso fue como un elemento de esperanza. Bueno, y vamos nuevamente a una pausa. Siga con nosotros, seguimos profundizando y para nuestro tercer bloque vamos a hablar de los desafíos de la democracia en la región. Siga con nosotros. Gracias. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Estamos de regreso en el canal Universitario de la Cultura y bueno, estamos en su programa Vamos a Conversar. En esta ocasión estamos conversando con Eugenio Sosa y Luis Fernando Mac Echeverría de Flaxo Guatemala y bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y nos quedamos pues ya en el meollo del asunto, los desafíos de la democracia en la región. ¿Qué vamos a hacer con esta democracia? Bueno, yo creo que hay que salir, primer elemento que yo plantearía que hay que salir de la abstracción de que nuevamente discutimos la democracia por la democracia, ¿no? Yo creo que hay elementos bastante concretos de la democracia y tiene que ver con el funcionamiento y la actuación de algunos actores específicos. Por ejemplo, uno se pregunta qué está pasando con los estados. El tema del estado es un elemento clave y yo creo que tomando lo que Luis Fernando Mac dijo ahí, me parece que mientras esté con características de estado mafioso, es un estado que no puede realmente garantizar una sociedad democrática. Y me gusta esta idea, probablemente no sea la mejor tampoco, pero de estado mafioso, porque en el caso de Honduras sí he estado discutiendo con dos categorías que a mí me parece que se quedaban cortas, Luis Fernando. Una es, a veces se dice estado paralelo, pero yo entiendo el paralelo, el que todavía no ha logrado penetrar, pero que tiene un poder como de veto y de coaccionar al Estado y lo obliga, ¿no? Pero en este caso, bueno, se da ese fenómeno. O a veces el Estado capturado, ¿no? Que es otro que a veces se saca, y es como para ver cómo grupos fácticos ilícitos también logran influenciar tanto. Pero el problema, y eso en Honduras se ha dado mucho, con el caso de la policía, todo el sistema de justicia es claro, es que no es que lo obligan ni nada, sino que adentro funciona con una lógica que podríamos llevar, entonces recordará aquella idea de las zonas marrones de O'Donnell, vistas para el territorio, también llevarlas al Estado, ¿no? O'Donnell usa la figura de lo verde para lo que funciona bien, en algunos territorios del Estado, más o menos lo amarillo que está en alerta y lo marrón que ya perdió control en términos de cómo debe funcionar. Pues eso, así tenemos algunas instituciones que están ya realmente con características de instituciones mafiosas. En ese caso, yo digo que eso es totalmente incompatible con la democracia. Entonces, yo ahí plantearía también, siguiendo una idea de O'Donnell, de que no podemos renunciar a la idea del Estado democrático de derecho, o sea, como un elemento fundamental.
Y luego, relacionado con lo otro, yo diría la democratización de los partidos y el real funcionamiento de los partidos, al menos que se invente una democracia que pueda funcionar sin partidos, no sé, no se ve a la vuelta de la esquina, y el tema de la consolidación de la cultura política democrática de la ciudadanía. Me parece como algunos elementos. Bueno, menos mal que Eugenio empezó por ese lado. Yo creo que el tema del Estado hay que retomarlo. Algunos hablan ya no de reformar, sino de refundar el Estado. Porque en la práctica ese tránsito al Estado mafioso empezó hace muchos años con ese modelo que se empezó a implementar en la ciudad de Nueva York, el famoso tolerancia cero. Eso lo intentaron hacer las élites guatemaltecas, por ejemplo, en el año 2004, 2005, 2006, pero se dieron cuenta que la tolerancia cero tenía un grave problema. La funcionalidad del Estado, diríamos de las instituciones del Estado, y la maraña de leyes contradictorias que a veces juega a favor del delincuente. Por lo tanto, diríamos, voluntad política de perseguir corruptos o de perseguir, diríamos, delincuentes, en primera instancia se enfrentaron, diríamos, algunos de los funcionarios que entraron en Guatemala, que ahora incluso fueron capturados, como el ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Bielman, o el jefe de la policía, Spericen, que obviamente lo que empezaron a hacer es, frente a las deficiencias legales e institucionales que impedían realmente la tolerancia cero, empezaron a transitar justamente hacia ese lado de que él es el Estado el que empieza a cometer los ilícitos. Ya no es el que es capturado o el que es cooptado, sino más bien el que empieza a cometer los ilícitos. Y ahí empezó el tránsito justamente hacia ese Estado mafioso. Empezando justamente por las deficiencias institucionales de nuestros estados, que parece que están anclados en la ineficiencia institucional. Esa reforma institucional del Estado que permita recuperar, apostar por la institucionalidad es algo pendiente en toda la región, creo yo, con mayores matices quizás en Guatemala y en Honduras. Ese es un primer gran desafío, cómo rescatamos la institucionalidad del Estado. El segundo, como bien dijo Eugenio, justamente es, ese rescate del Estado tiene que ser de la mano de la ciudadanía, tiene que estar anclado realmente en la democracia, democratizar la democracia, pero también tenemos que mejorar los controles institucionales de pesos y contrapesos que fueron eliminados en nuestra región, justamente por eso el presidencialismo exacerbado. De manera que las instancias independientes, usualmente el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia, todo el sistema judicial, por ejemplo, empiecen a funcionar de manera independiente y que obviamente le empiecen a poner un freno a los abusos del poder. Ese es otro gran desafío justamente. Y el tercer gran desafío es cómo hacemos que esta región justamente sea económicamente sostenible, porque en alguna medida también las crisis políticas han impactado también en el modelo económico y en el modelo de desarrollo de nuestros países. Por lo tanto, se ha afincado mucho, por ejemplo, en industrias extractivas que han generado demasiado conflicto en la población. Son modelos de desarrollo, obviamente, que parecen que no terminan de encajar dentro de las lógicas institucionales o sociales de nuestras sociedades y por lo tanto están generando mucha conflictividad. Yo creo que los desafíos los centrarían en estos tres grandes elementos. Y bueno, dentro de esos elementos y de esos desafíos, el rol de la CICIG, el rol de la comisión, ese experimento guatemalteco sui generis que la ciudadanía en Honduras solicita. El problema de la CICIG, obviamente Honduras va a tener que pasar por eso también, es que la CICIG fue un modelo que empezó a funcionar hasta este año más o menos, pero para eso, diríamos, hubieron 3 modelos de CICIG, y se los cuento muy rápidamente. El primer modelo, Castresana, una fiscalía que jugó más a lo político. ¿Cuál era la lógica? Frente a un sistema judicial que está en crisis, una fiscalía contra la impunidad, por mucho que sea internacional, si entra dentro de las reglas del sistema, la van a neutralizar. Fue lo que pasó con Castresana. Se dio cuenta que no podía jugar con las reglas del sistema, por lo tanto, jugó extra institucionalmente, con una presión política, aprovechando que era un organismo internacional. Entonces se convirtió en una fiscalía extraterritorial. Ese modelo no funcionó, porque obviamente se vio como una injerencia. El segundo, Dalanese, el costarricense, que dijo: yo no voy a litigar en los tribunales, por lo tanto voy a renunciar a esa parte política que hizo muy bien, diríamos, Castresana, y se metió en los tribunales. Pero fue justamente el problema: si se meten en los tribunales se vuelve una fiscalía adicional y por lo tanto tiene muchos mecanismos el sistema para neutralizarlo. Dalanese no pasó de ahí, entonces viene diríamos, Iván Velázquez, que juega las dos cosas. No olvida la parte procesual, que es jugarle al sistema,
pero no olvida también que tiene casos de alto impacto que se pueden jugar también en alguna medida con la presión popular y de hecho, Iván Velázquez juega mucho a las redes sociales y a comunicarse con la ciudadanía, tratando de aprovechar que esos juicios estén, diríamos, impactados en la opinión pública, pero también en la plaza. Y de hecho, todo el mundo decía los jueves de CICIG como un acontecimiento. Se sabía que CICIG usualmente daba su declaración de casos los jueves y eso era todo un acontecimiento mediático y social. Entonces juega las dos cosas, a estar, diríamos, basado en la parte procesual, pero también a jugar políticamente hablando. Así que es una suerte, diríamos, de mix entre el modelo Castresana y el modelo Dalanese. Bueno, ¿y qué podríamos aprender de este experimento? Mira, yo creo que la ciudadanía inspirada en el Guatemala ha estado planteando esto de la CICI con H, al estilo Comisión Internacional contra la Impunidad. Sin embargo, yo creo que ahora en este momento el presidente ha logrado sortear eso por dos elementos, ¿no? Por el momento. Uno, aunque está muy cuestionado el proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, de alguna otra manera existe para algunos sectores una interrogante si realmente va a mejorar un poquito. Entonces se va a elegir una corte el 25 de enero del próximo año ya, cerca de la legislatura. 2016, sí, en la tercera legislatura. Y dos, el gobierno tiene una figura que tiene poca credibilidad ciudadana, que es un mix con la OEA, entre fiscales y personalidades internacionales, pero está muy lejos de ser el modelo de la CICI, porque esto estará como en las reglas del juego, que eso es esta idea de que va a jugar en el mismo territorio de las reglas. Yo creo que esto va a tener límites, que esto se va a agotar realmente rápido, mucho antes de que la Corte se aproxime a su nuevo periodo, y que antes de que finalice el gobierno puede volver a tomar fuerza la demanda de la CICI. Digo, no sé si puede haber otro curso, pero pareciera que esta figura de la MASI, con apoyo de la OEA también juega mucho al costo de la cuestión política, no pareciera que pueda avanzar mucho, y la nueva Corte, por el proceso como va la elección, tampoco da indicios de una autonomía real frente a los otros poderes. No, bueno, yo les agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación. Le agradecemos a Luis Fernando por haber venido desde Guatemala en un viaje relámpago para el Diplomado de Ciencia y Teoría Política Contemporánea, a Eugenio por haber venido aquí. Y bueno, tenemos una tribuna libre para sus conclusiones y bueno, sus despedidas. Bueno, yo creo que nuestra región, a pesar de que tiene muchos problemas, yo sí soy partidario realmente de pensar que esa movilización y esa conciencia ciudadana que se quedó instalada en Guatemala en este año puede marcar un antes y un después, incluso para el caso de Honduras también, porque la ciudadanía perdió el miedo a la plaza, perdió el miedo a la manifestación y se dio cuenta, como bien dice Eugenio, que a pesar de que ahorita nos retraímos todos a nuestra casa, tenemos, diríamos, como un elemento para volvernos a, diríamos, a conjuntar, y entonces hay una conciencia de que sí se puede hacer algo. Eso creo que es el germen de algo más. Obviamente creo que van a pasar un par de años para ver el germen de esto que pasó realmente este año, y yo sí estoy convencido que obviamente, a pesar de que hay muchos desafíos, creo que podemos llegar a un futuro mejor. Yo desde la ciudadanía, desde la movilización social, yo creo que hay un elemento en los dos países vital para el futuro de la democracia. Y es que la corrupción antes acá era un asunto que solo era de las iglesias, de los púlpitos y de marchas de jóvenes religiosos, ¿no? Es decir, la corrupción un problema moral exclusivamente. Y yo creo que salió de la moral a la política. Y yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Y el tema de la corrupción y la impunidad en Guatemala y en Honduras en este 2015 estuvo en el ámbito de la polis, de la política y del ejercicio de la democracia. Yo creo que esa es una tremenda ganancia para el futuro de la democracia en la región. Agradecemos a nuestros invitados la cortesía y la gentileza de haber venido, de haber comentado esta gran maraña que es nuestra democracia y la democracia en la región. Les agradecemos a ustedes por su sintonía. Mi nombre es David Vivar y bueno, muchísimas gracias.